Saludo, mi nombre es Domingo Ramos, soy estudiante de Educación de la mención Ciencias Sociales de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre el libro de Erich Hobsbawm, Historia del siglo XX. Erich Hobsbawm, gran historiador británico, nacido en el año 1917 y fallece en Londres en el año 2012. El libro de Erich Hobsbawm del siglo XX, él lo divide en tres periodos, como son la era de la catástrofe, la edad de oro y el derrumbamiento. En la primera parte, sobre la era de la catástrofe, encontramos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución, el abismo económico, la caída del liberalismo y el fin del imperialismo. En la Edad de Oro abarca la Guerra Fría, los años dorados, la Revolución Social de 1945-1990, la Revolución Cultural, el Tercer Mundo y el socialismo real. Ya en la tercera parte, que es titulada El derrumbamiento, entonces encontramos la década de la crisis, el Tercer Mundo, la revolución, el fin del socialismo y la muerte de la vanguardia. Pero para iniciar con este análisis, quiero hablar primero sobre historia del siglo XX. Y es que el siglo XX puede considerarse disociado a la guerra, siempre presente aún en los momentos en que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de la bomba. La crónica, la historia del siglo XX y más concretamente de sus momentos iniciales de derrumbamiento y catástrofe, debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial para quienes se habían hecho adultos antes del 1914. El contraste era tan brutal que muchos de ellos, incluyendo la generación de los padres del historiador Erich Hobsbawm, o en cualquier caso, aquellos de su miembro que vivían en Europa Central, rechazaban cualquier continuidad con el pasado. Antes de esto existía algo, un nombre, y era paz. Paz existía o significaba antes del 1914, y cuando venía después de esa fecha, no merecía ese nombre. Esa actitud era comprensible, ya que desde hacía un siglo no se había registrado una gran guerra tan importante, es decir, una guerra en la que hubieran participado todas las grandes potencias, o la mayor parte de ellas. En un momento, los componentes principales del escenario internacional eran las 6 grandes potencias: Europa, Gran Bretaña, Rusia, Francia, Austria, Hungría, Prusia, que desde el año 1971, extendida Alemania y después de la unificación, Italia, Estados Unidos y Japón. Anteriormente, nunca se había producido una guerra mundial en el siglo XVIII. Francia y Gran Bretaña se habían enfrentado en diversas ocasiones en la India, Europa en América del Norte y en los diversos océanos del mundo. Sin embargo, entre 1815 y 1914, ninguna potencia se enfrentó a otra más allá de su región de influencia inmediata,
aunque es verdad que eran frecuentes las expresiones agresivas de las potencias imperialistas o aquellos países que aspiraban a hacerlo contra el enemigo más débil de ultramar. La mayor parte de ellas eran enfrentamientos desiguales, como la guerra de los Estados Unidos contra México en el año 1846 y 1848, y España en el 1898, y la sucesiva campaña de ampliación de los imperios nacionales británico y francés. Aunque en algunas ocasiones no salieron bien librados, como cuando los franceses tuvieron que retirarse de México en la década del 1860. Esas son algunas de las reseñas del siglo XX. Y quiero entrar con uno de los principales temas, que es la Primera Guerra Mundial. Y es que según el libro de Erich Hobsbawm, la Primera Guerra Mundial inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Y es que el Estado de Austrohúngara le había acusado a Serbia de estar detrás de todo esto. Entonces, pocas semanas después de la muerte del archiduque Francisco Fernando, viene el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, todo eso cambió en el 1914. La Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos, excepto España. Los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Además, diversos países de ultramar enviaron tropas, en muchos casos por primera vez, a luchar fuera de su región. Así, los combatientes fueron en Francia, los austrianos y neoholandeses formaron su conciencia nacional en una península del ego. Se convirtió en un mito nacional. Y lo que aún es más importante, los Estados Unidos desentendieron la advertencia de George Washington de no dejarse involucrar en los problemas europeos y trasladaron su ejército, aún desafiando la advertencia que le había hecho George Washington. Ellos desplazaron su ejército a Europa, condicionando con esa decisión prácticamente por encima de esa orden, de esa decisión que había tomado George Washington, de la trayectoria histórica del siglo XX. A esta se denominaba la Gran Guerra. Se dominaba la Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial, ya que fue una guerra tan crucial, tan catastrófica, como así Erich Hobsbawm lo narra en su libro. Esta guerra dejó unos 15.000 millones, o entre 9 y 15 millones de muertos en todas esas grandes potencias que participaron de la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los que habían participado en ella, en su inmensa mayoría como reclutas forzosos
odiaban sinceramente la guerra. Sin embargo, algunos veteranos que habían vivido la experiencia en la muerte y el valor relevarse contra la guerra desarrollaron un sentimiento de indomable superioridad, especialmente con el respecto de las mujeres a los que no habían luchado. Adolfo Hitler fue uno de aquellos hombres para quienes la experiencia de haber sido un gran forestar fue decisiva en su vida. Sin embargo, la relación opuesta tuvo también consecuencias negativas. Adolfo Hitler, quien también había participado en la Primera Guerra Mundial, y había vivido este escenario, fue para él una experiencia, fue para él algo que prácticamente como una experiencia vivida para nutrirse sobre la muerte y sobre la guerra. Por eso ya para el año 1940, Francia fue aplastada con ridícula facilidad y rapidez por una fuerza alemana inferiores y aceptó sin delación la subordinación de Hitler, porque el país había quedado casi completamente desangrando desde 1914, 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que por su parte Gran Bretaña no volvió a ser la misma a partir del 1918, porque la economía del país se había arruinado al luchar en una de las guerras más catastróficas que fuera del alcance de sus posibilidades y recursos. Esta primera guerra deja mucha pérdida económica, como decía, mucha pérdida económica, mucha muerte, y ustedes ven cómo podemos interpretar cómo ya en el año 1940 Francia queda aplastada por una fuerza alemana, porque ya los recursos que habían agotado en la Primera Guerra Mundial ya no le permitía aguantar entonces esa guerra mundial o esa fuerza política o esas invasiones alemanas. La Segunda Guerra Mundial tiene su origen, Alemania tiene su origen en Europa, han generado una bibliografía incomparable, más reducida que las causas de la primera. Y ello, por una razón viviente y con muy raras excepciones. Ningún historiador sentado ha puesto nunca en duda que Alemania, Japón y al menos claramente Italia fueron los agresores. Los países que se vieron arrastrados en la guerra, los tres antes citados, fueron capitalistas o socialistas o deseaban la guerra, o la mayor parte de ellos hicieron cuando estuvo en su mano para evitarla. Si se pregunta quién o qué causó la Segunda Guerra Mundial, se puede responder con toda claridad: Adolfo Hitler. A pesar de que ellos tenían, recuerdo que prácticamente el Tratado de Versalles, que establecía que Alemania
tenía que responder a muchos daños ocasionados tras la Primera Guerra Mundial. Con esto, con el Tratado de Versalles, entonces es que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, y entonces, pero queda un odio incíntrico dentro de los alemanes y dentro de otros países. La causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial fue la agresión de las tres potencias descontentas, vinculadas por diversos tratados mediante los años 30. Los piadosos que que jalonaban el camino hacia la guerra fueron la invasión japonesa de Manchuria en el 1931, la invasión Italia y Etiopía en el 1935. La invasión alemana e Italia en la Guerra Civil de España 1936-1939, la invasión alemana de Austria a comienzos de 1838, la mutilación de los últimos años, la ocupación alemana de lo que quedaba en marzo de 1939, la que siguió la ocupación albina por parte de Italia y la exigencia alemana-francés a Polonia, que desataron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se puede mencionar también esos jalones de forma negativa, la decisión de la sociedad neonacionales de actuar contra Japón, la decisión de adoptar medida definitiva contra Italia en 1935, la decisión de Gran Bretaña y Francia de no responder a la denuncia unilateral por parte de Alemania del Tratado de Versalles, especialmente a la recuperación militar de Reina en el 1936, su negatividad a intervenir en la Guerra Civil de España. La Segunda Guerra Mundial, que inicia en el 1937 a causa de todos estos conflictos que se dan primero, comienza en el 1939, entonces finaliza ya para el 1945. Pero cabe resaltar que la revolución, también las revoluciones entran en esta fase de la era de la catástrofe. La revolución fue hija del siglo XX, de manera particular la revolución rusa del 1917, que dio origen a la Unión Soviética, convertida en una superpotencia cuando se inició la segunda fase de la guerra de los 31 años, pero más en general la revolución como constante mundial en la historia del siglo XX. La guerra por sí sola no se desencadenaban imbatiblemente de la crisis. La ruptura y la revolución de los países beligerantes, de hecho hasta el 1914 se creía lo contrario, al menos respecto de los orígenes estadounidenses, cuando se gozaba de legitimidad tradicional. Erich Hobsbawm, que en este libro nos habla de esa revolución rusa muy trascendente para el siglo XX, ya en el año 1917. También la revolución de marzo del 1917, que derrocó la monarquía rusa, fue
acontecimiento respetado, recibido con alborozo por toda la opinión pública occidental, y se acentúan las tribundos relacionados con la tradicionalista, diversos ejércitos y regímenes contrarrevolucionarios. Las perspectivas revolucionarias se desplazaron hacia este año, hacia Asia, que siempre había estado en el punto de la mira de Lenin. Así, entre 1920 y 1927, la esperanza revolución mundial parecieron sustentarse en la revolución china, que se pone manifiesto bajo el Partido de la Liberación Nacional, cuyo líder Sun Yat-sen en el 1866 y 1925 aceptó el modelo soviético, la ayuda militar británica y el nuevo Partido Comunista Chino como parte de su movimiento. Ser revolucionario social significaba cada vez más algunos de los partidos comunistas aliados con Moscú. Según Erich Hobsbawm, la revolución que se dieron en el 1917, como la revolución industrial, la revolución rusa, fueron más fuertes y más perdurables que la revolución francesa en el 1789 y que la revolución industrial. Entrando a otro tema, el abismo económico, para entrar ya en lo que es el abismo económico, durante todo este periodo de guerra, sobre todo de la era de la catástrofe, viniendo una primera guerra mundial en el 1914, donde mueren unos 15 millones de personas, donde viene una revolución rusa, una revolución en China, también un conflicto entre España, Francia, Austria y todos esos países en el 1925, 1938. Entonces, tiene que haber una catástrofe económica, tiene que haber un abismo económico, porque donde se invierte tantos recursos, por eso Gran Bretaña no volvió a ser la que era antes de la Primera Guerra Mundial, por todos los recursos que había invertido, toda la pérdida que había tenido en la Primera Guerra Mundial. Por eso, Erich Hobsbawm, en el abismo económico, después de la Primera Guerra, después de la guerra, el desempleo ha sido la enfermedad más extendida, insidiosa, destructiva de nuestra generación. Él le llama la enfermedad social de la civilización occidental en nuestra época. Y podemos resaltar los hechos que derribaron la economía. Y era como le decía, 15 millones de muertos y ciudades devastadas por las bombas lanzadas. Pero también tenemos el caso de las revoluciones, que dio unos resultados y unos daños más amplios. Quizá esas revoluciones, sobre todo la revolución rusa, que tuvo muchos daños después de la primera, o a mediados de la Primera Guerra Mundial, porque todavía no había finalizado. Entra en el 1917, cuando todavía no finaliza la Primera Guerra Mundial. Entonces entran estas revoluciones que dan ese abismo económico, que terminan de desbaratar lo que todavía quedaba en el sistema económico y que todavía los países conservaban. También hay que resaltar que el terremoto ocurrido en Japón en el 1923, después de la Primera Guerra Mundial, entrando la Revolución Rusa, la Revolución China,
1923, un terremoto que sacude Japón y deja unos 300.000 muertos, según nos narra este libro de la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm. Unos 300.000 muertos y una ciudad destruida. Pero si esto se le suma a la entra en vigencia de la Segunda Guerra Mundial, donde participaron casi toda la potencia, pero ese daño ya se había expandido por toda parte y por toda la potencia del mundo. Según Erich Hobsbawm, la caída del imperialismo, es un poco difícil realizar el análisis sobre el imperialismo, la caída del liberalismo, ya del fenómeno nazismo, bajo la dirección de un líder que hablaba en torno a apocalíptico de conceptos tales como el poder o la destrucción del mundo, de su régimen sustentado en la repulsividad, ideología o del odio racial. Uno de los países culturales económicamente más avanzados en Europa planificó la guerra, desencadenó una configuración mundial que se cobró la vida casi de 50 millones de personas y repartió y perpetró actos occidentales que culminaría con el asesinato masivo y un asesinato masivo de judíos de una naturaleza y una escala que desafiaban los límites de una imaginación. De los acontecimientos de esta era, de la catástrofe del siglo XX, el que más impresionó a los supervivientes fue el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal, cuyo progreso se daba por sentado en aquel siglo, al menos en la zona del mundo avanzadas, en la que estaban avanzando los valores, implicaban el rechazo de la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto del sistema constitucional con un gobierno libremente elegido y asamblea representativa que garantizaban el imperio del rey, el imperio de la ley, y conjunto aceptando los derechos, libertades de los ciudadanos, con las libertades y expresión y opiniones y reunión. Los valores debían imperar en el Estado y la sociedad era la raza del debate único, la educación, la ciencia y la perfeccionamiento, aunque no necesariamente era la perfectibilidad de la condición humana. Aquí es cuando muere, cuando cae el liberalismo, cuando se quiere implementar un régimen, cuando se quiere quitar los derechos de los ciudadanos, cuando se quiere poner leyes que van en contra de la moral, van en contra de lo que los ciudadanos ya habían conseguido desde hacía ya un tiempo. La caída o el fin del imperialismo. En el siglo XX,
un puñado de países, en su mayor parte situados en la orilla del Atlántico, conquistaron con increíble facilidad el resto del mundo no europeo cuando se molestaron en ocuparlo. Para aquellos que deseaban verse aplastado o barrido por la historia desde el siglo XVII, desde el año 1917, el comunismo soviético ofreció un modelo alternativo, aunque en esencia del mismo tipo, excepto con el hecho de que prescindía la prensa, la privacidad y la constitución liberales. Así pues bien, la historia del mundo occidental, no más exactamente noroccidental, durante el siglo XX, está destinada por sus relaciones con los países en el siglo XX que se habían originado en los señores de la raza humana. Debido a ello, la historia del siglo XX aparece rezagada desde el punto de vista geográfico. No puede ser criticada de otra manera por el historiador, porque quería centrarse en la dinámica de la transformación mundial. Se puede decir que la caída del imperialismo, del imperio, pierde su autoridad de ejercer sus reglas, y su vasto territorio fueron invadidos en numerosas actividades o entidades políticas. Entonces, eso le da fin al imperialismo, que precisamente es un sistema de aquellos regímenes que deseaban expandir su dominio hacia otro territorio a través de las invasiones y las fuerzas militares. De esta manera le damos paso al siguiente capítulo sobre la Edad de Oro, y voy a iniciar hablando sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría la Segunda Guerra Mundial apenas había acabado cuando la humanidad se precipitó en lo que sería renovable considerar una tercera guerra mundial, aunque muy singular es que, tal como dijo el gran filósofo Thomas Hobbes, la guerra no consiste en batalla o en ocasiones de luchar, sino en un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficiente. Conocida la Guerra Fría entre los dos bandos de los Estados Unidos y la URSS. La Guerra Fría entre 1947 y 1953 es un periodo dentro de la guerra que abarca desde la guerra de Harry Truman hasta 1947, con la Guerra de Corea en el 1953. Los orígenes de la Guerra Fría se sitúan casi inmediatamente después, como decíamos, después del final de la Segunda Guerra Mundial y durante casi finalizando el siglo
XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se anexó a varios países, tanto como la República de la Unión Soviética, incorporando en la Unión República Socialista. La mayoría de esos territorios habían sido dedicados en secreto a Rusia por medio de un pacto. Estos territorios anexados incluyen este de Polonia, Lituania, de Finlandia y el norte de Alemania. Se le llamó Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que las dos potencias eran las únicas que tenían bomba nuclear en esa época. Por ende, podían exterminar la humanidad. Era un asunto entre capitalista y socialista. Gran Bretaña y Estados Unidos. Los años dorados. Se conoce como año dorado al periodo socioeconómico transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la crisis del petróleo del 1973. La Edad de Oro correspondió básicamente a los países capitalistas desarrollados a lo largo de esa década. Representaban alrededor de 3/4 partes de la producción mundial y más del 80% de la exportación de productos elaborados. Otra razón por la que se trató tanto de reconocer lo limitado de su alcance fue que en los años 50 el crecimiento económico parecía ser de ámbito mundial, con independencia de los regímenes económicos. De hecho, en un principio pareció como si la parte socialista recién expandida en el mundo llevara la delantera. El índice del crecimiento de la URSS en los 50 años era más alto que el de cualquier país occidental. Y la economía de Europa Oriental crecieron casi la misma rapidez, más deprisa que en los países hasta ese entonces atrasados. A esto se le llamó la Edad de Oro, al crecimiento, a la desevolución económica, a las importaciones masivas y todo el asunto con la URSS y la desintegración de la URSS. También fue un fenómeno de ámbito mundial, aunque la generación de la opulencia quedará lejos del alcance de la mayoría de la población mundial. Los habitantes de los países para cuya pobreza y atraso los especialistas de la ONU intentaban encontrar un eufemismo diplomático. Sin embargo, la población del tercer mundo creció en un ritmo espectacular. La cifra de habitantes de África, Extremo Oriente y ser de Asia publicó con creces en los 35 años transcurridos a partir de 1950. La cifra de habitantes de América Latina aumentó aún más deprisa que en los últimos años. Ahorita hablábamos sobre la revolución y sobre todo la revolución rusa de 1917. Ahora vamos a hacer un amplio
vamos a abrir un amplio contextualización sobre lo que fueron las revoluciones desde el 1945 a 1990. En mayo de 1945, el Ejército Rojo captura Berlín y la ciudad se divide en 4 sectores: el soviético al este y los sectores estadounidense, británico y francés al oeste. Se acercaban con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que marcara la división de Alemania y también en 4 partes. En mayo de 1949, el ejército soviético bloquea Berlín Occidental, que se convierte en una isla de comunista alemanes oriental. Los aliados envían provisiones desde el aire. El 12 de mayo se crea la República Federal de Alemania, el RFA, en Alemania Occidental. 12 días después se funda la República Demócrata Alemania, el RDA, Alemania Oriental. Agosto de 1961, tras el cierre de la frontera de Berlín Occidental, entre la noche del 12 de agosto y la mañana del 13, ese mismo mes comienza la construcción del muro de Berlín por el orden del RDA, en un principio en una cerca con alambre de púa. Con el paso de los días se le sumaron una serie de paredes, cercas, torres de control y una guardia fuertemente armada que siempre lo vigilaba. En el año 1989, Hungría comienza a desmontar la alambrada y el sistema eléctrico que brindaban su frontera con Asia desde los mediados de los 60, una barrera que separaba a los países vecinos, pero también a toda Europa. Los guardias de frontera húngaros son instruidos para que no disparen contra quienes traten de cruzar. Entonces, por ese mismo año, en 1989, cae el muro de Berlín. En agosto de 1889, se produce el llamado PNIT, paneuropeo, una fiesta de confrontaciones entre Austria y Hungría, a la que asisten miles de personas y que terminan con la huida de unos 600 alemanes del este occidental. Aprovechando la apertura por las obras de la frontera, fue la primera rasgadura llamada Cortina de Hierro y primer éxodo masivo desde la construcción del muro de Berlín. Para entrar a la tercera parte del libro de Hobsbawm, Historia del siglo XX, titulada El derrumbamiento, voy a hablar brevemente sobre la crisis. El crecimiento volvió a verse interrumpido por las graves crisis, muy distintas a las recesiones menores de 1974, 1975 y 1982. Y a finales de los 80, en Europa Occidental, el desempleo creció de un promedio de 1.5% en los 60 hasta un 4.2% en los 70. En
en el momento culminante de la expansión a finales de los 80 era de un 9.2% en la Comunidad Europea y un 11% en el 93. La crisis en toda Europa podemos analizar que estuvo muy perjudicada bajo el desempleo, que era uno de los principales fenómenos del cual la economía y la producción estaba seriamente afectada. La crisis, sobre todo ya finalizando lo que es 70, 75, 80, 82 y entrando ya mayormente a los años 90. Podemos comprender de cómo estuvo la crisis naturalmente en ese periodo. La mitad de los empleados, 1986-1987, hacia un año que estaban en paro, y un tercio de ellos de dos. A diferencia de que lo sucedió en la Edad de Oro, la población trabajadora potencial no aumentaba con la influencia de los hijos de la posguerra. Y que la gente joven, tanto en las épocas buenas como en las malas, salió a tener un mayor índice de desempleo que los trabajadores de más edad. Es decir, la juventud tenía una tasa de desempleo mayor que esa persona mayores. Se podría haber esperado que el desempleo permanente disminuyese, porque se refería a la pobreza y la miseria en los años 80. Incluso muchos de los países más ricos y desarrollados tuvieron que acostumbrarse de nuevo a la visión cotidiana de mendigos en las calles, así como el espectáculo de la persona sin hogar refugiándose en los soportes de abrigo de caja de cartón, cuando la policía no se ocupaban de sacarlo de la vista pública. En una noche cualquiera, en 1993, en la ciudad de Nueva York, 23,000 hombres y mujeres durmieron en la calle o en los albergues públicos de esta. No era sino pequeña parte, la tercera parte del 100% de la población. La crisis que se desató, una tasa de desempleo alta, una economía muy baja, los jóvenes más perjudicados en aquel entonces. Entonces esto trae una crisis como la que ya se había producido en los años 1945, 1917, 1914, que fueron épocas muy fuertes para la economía, ya que se vivía en un enfrentamiento de guerra. Ya en el tercer mundo y su revolución, en cualquier caso, el tercer mundo se convirtió en la esperanza de cuantos seguían creyendo que la revolución social representaba a la gran mayoría de los seres humanos y parecía un volcán esperando a entrar en erupción, o un campo sísmico cuyos temblores denuncian la gran terremoto de venir. Incluso el teórico de los que dominó el fin de las ideologías en el occidente establece liberal y capitalista de la Edad de Oro. El tercer mundo no solo era importante para los viejos revolucionarios en la tradición de octubre, o para los románticos que estaban retroceso desde la próspera
mediocridad de los años 50. La revuelta estudiantil de finales de los siglos 60 fue el único exceptor de la revolución del viejo mundo. Fue revolucionaria tanto en el viejo sentido utópico de búsqueda de un cambio permanente de valores de una sociedad nueva y perfecta, como en el sentimiento operativo de procurar y alcanzar mediante la acción y las calles en las barricadas. Las revoluciones y el tercer mundo pretendían restablecer prácticamente lo que la crisis que se habían sustentado, que habían surgido en los 70 y ya a finales de los 80, ya en el tercer mundo, realmente ya en los años 90. Entonces, la revolución quiere iniciar, quiere pretender un nuevo cambio, que haya estabilidad, que haya empleo, que se reestructure de manera radical la economía en toda Europa y sobre todo en América, y donde ha sido perjudicada la economía. En este análisis y este transcurrir por la historia de Erich Hobsbawm, nos damos cuenta cómo en su historia va narrando cada hecho, cada acontecimiento, y nos va explicando el por qué suceden las cosas. Es muy bueno, muy interesante este libro de Erich Hobsbawm. Le invito a que muchos puedan buscar y también darle un vistazo a este libro de Erich Hobsbawm. Ha sido mi participación hasta aquí, mi participación en este análisis, interpretando y dando respuesta a lo que es la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm. Muchas gracias. Hasta la próxima.